Buena gente, ¿cómo andan? Hoy volvemos a dejar de lado un poco los temas históricos y nos metemos de lleno en el análisis político. La pregunta que nos convoca es la siguiente: ¿por qué a pesar de lo mal que está el país, la gente sigue votando al peronismo? El movimiento político que gobernó 24 de los últimos 30 años, sumando los gobiernos de Menem, Duhalde, Néstor, Cristina y Alberto. Si bien no tenemos la verdad revelada, un poco en función de lo que hablamos con ustedes y nuestras propias reflexiones, acá van nuestras posibles respuestas. En primer lugar, porque el peronismo es un movimiento esencialmente pragmático. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que puede adaptar su mensaje a lo que exija cada momento histórico. Además, tiene la capacidad de abarcar muchas ideologías, a veces hasta antagónicas, y que todas convivan armónicamente mientras haya una cabeza que los guíe. Por ejemplo, dentro del Frente de Todos tenemos personajes como Guillermo Nielsen, economista liberal que hasta hace poco bailaba junto a José Luis Espert un temuco compuesto por una joven banda del conurbano. Y por otro lado, el piquetero de extrema izquierda Juan Grabois. Tenemos ejemplos también de cuando fueron gobierno. La primera presidencia de Perón estuvo marcada por una fuerte intervención del Estado en la economía. En cambio, en la segunda, para paliar la crisis económica, se aplicaron muchas medidas más cercanas a la ortodoxia económica. Se redujo drásticamente el gasto público y la emisión monetaria se desplomó. O lo que pasó durante la tercera presidencia de Perón, que facciones del peronismo de izquierda, alineados con Montoneros, convivían con el peronismo de derecha liderado por López Rega. Acá no fue tan así. Luego del fallecimiento de Perón, digamos que resolvieron sus diferencias jugando un picadito en una cancha de fútbol de Isidro Casanova, por decirlo de alguna manera. Tenemos también el caso de Menem, que supo ganar las elecciones con un discurso relacionado a lo que es el peronismo clásico, y luego su accionar económico fue bastante diferente. Como dijimos antes, el peronismo adapta su mensaje a lo que exija cada momento histórico. En la última elección, el Frente de Todos supo captar de manera muy inteligente el voto progresista y feminista. En definitiva, uno puede ser peronista de izquierda, de centro o de derecha, peronista ateo o católico, peronista feminista o antifeminista, peronista vegano o carnívoro. Bueno, tristemente esto hace un par de meses parece que no. Y por último, se acaba de estrenar la rama del peronismo libertario. Quedamos atentos a esta última. Mientras estés adentro del movimiento, está todo bien. En segundo lugar, muchos votantes lo hacen por tradición familiar. Resulta que el abuelo se hizo peronista cuando era chico porque le regalaron, no sé, un autito de juguete, una bicicleta o una muñeca de Vita. Este sentimiento se lo pasó al hijo y el hijo al nieto. Como si de un club de fútbol se tratara, también las pasiones se heredan. Y no hay pasión más grande que ser de boquita y peronista. Frases comunes se pueden escuchar como por ejemplo: en esta familia siempre fuimos peronistas, o en esta casa se vota al candidato peronista. En tercer lugar, por fanatismo. Este punto se puede mezclar un poco con el anterior porque hay algo de la pasión o del sentimiento que se juega. El fanático vota lo que venga y te milita cualquier cosa. Lo importante es salvar al movimiento y a sus dirigentes. Para el fanático primero está el amor hacia la militancia y después viene su familia, Boquita o el perro. Acá también se pone de manifiesto lo tribal de nuestra sociedad. Si estás adentro del grupo, sos compañero. Si estás afuera, sos el enemigo y hay que hacer todo lo posible para destruirte. El peronismo es un estilo de vida, algo así como una religión en donde se hace culto a los líderes del pasado, Santa Evita y San Perón. Se deja de lado lo racional y se reemplaza por la fe. El fanático tiene una relación mística con el movimiento. No obstante, el tema del fanatismo es algo que atraviesa todas las expresiones políticas, por eso está bueno hacer de vez en cuando autocrítica o mofarse de uno mismo. En cuarto lugar, porque hay gente que es víctima del clientelismo político. Argentinos que quedaron rehenes de este sistema perverso en donde a cambio de un voto se recibe un plato de comida, un bien material o un ingreso para sobrevivir. El peronismo consciente o inconscientemente supo alimentar este esquema para ganar elecciones tanto a nivel nacional como a nivel local. Los políticos, o en términos de la academia, los patrones, administran la lealtad de sus clientes, los votantes, a través de los punteros políticos. Personas que median entre estos dos actores. No obstante, no es la idea de este video enfocarnos en cómo funciona el clientelismo político. Simplemente mencionar que es una de las razones del por qué la gente sigue votando a los candidatos peronistas. Sin embargo, no hay que ser ingenuos. El clientelismo es una herramienta inherente a la política. Solo que el peronismo fue el movimiento o el partido que mejor supo aprovecharlo. En quinto lugar, porque hay personas muy cercanas al poder que se benefician cuando el peronismo está en el gobierno. Ejemplos de este tipo de actores hay un montón.
la casta política en todos sus niveles, los ya mencionados punteros que viven del clientelismo, dirigentes sindicales, empresarios prebendarios y militantes que logran conseguir algún beneficio como un empleo en el Estado. En definitiva, excepto capaz estos últimos, los demás son los que efectivamente controlan el sistema. En sexto lugar, porque hay un porcentaje de la población que entiende que un esquema de gobierno peronista es el camino hacia el desarrollo. ¿Cómo funciona esto? Ya sea porque lo aprendieron en una charla con amigos, en el colegio, en una cena familiar, en la facultad o viéndolo en la tele. Es un hecho que hay un gran número de argentinos que de verdad cree férreamente que el modelo peronista es el indicado para que Argentina salga de su decadencia. Consignas como la redistribución del ingreso, un Estado que sea proveedor de bienes y servicios, o un Estado que intervenga en la economía, son defendidas por estas personas y ven en el peronismo un representante aceptable para estas ideas. Es interesante destacar que este tipo de votante puede tener un nivel educativo bajo, medio o alto. Por último, porque cada vez que gobierna una coalición o un partido que no sea el peronista, las cosas terminaron muy mal. Perón decía, no es que nosotros somos tan buenos, sino que los demás son peores. Por ejemplo, si tomamos los últimos 3 gobiernos no peronistas, vamos a darnos cuenta de la vigencia de las palabras del general. En primer lugar, el gobierno del radical Raúl Alfonsín. Si bien recibió una herencia económica muy difícil de parte de la dictadura militar, luego de 5 años y medio de gobierno y varios planes económicos, no pudo torcer el rumbo y una crisis hiperinflacionaria lo terminó doblegando. El peronista Carlos Menem tendría que hacerse cargo del gobierno de manera anticipada el 8 de julio de 1989. El siguiente es el sucesor de Menem, el también radical Fernando de la Rúa. ¿Qué decir de su gobierno? Básicamente no pudo seguir financiando la bola de nieve de deuda externa que se fue acumulando durante décadas. La bomba estallaría cuando en diciembre de 2001 el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaría el famoso corralito. Un estallido social prosiguió a la medida. De la Rúa tuvo que renunciar a la presidencia y escapar en helicóptero. Tras varios días muy difíciles, Eduardo Duhalde terminó asumiendo como presidente en enero de 2002. Por último tenemos el caso del ingeniero Mauricio Macri, que llegó al poder en 2015 de la mano de Cambiemos. Tras tener 2 años relativamente estables, a comienzos de 2018 las cosas empezarían a encaminarse hacia el desastre. Todos los números de la economía comenzaron a empeorar. Aumento de la pobreza, caída de los salarios, desempleo, cierre de empresas, suba de la inflación y devaluación del peso. Si bien la situación fue muy mala, se puede rescatar que en este caso Macri pudo terminar su mandato y entregarle en tiempo y forma el poder a su sucesor Alberto Fernández. Es cierto que estos 3 presidentes recibieron herencias muy difíciles, y también es verdad que el peronismo no suele ser una oposición muy colaborativa. No obstante, lamentablemente parece que Perón tenía algo de razón, y les dejamos otra frase suya. Decía el general, aunque nos derriben 1000 veces volveremos. Cada vez que el peronismo parece estar derrotado, este vuelve fortalecido luego del fracaso de sus oponentes en el poder. Es así que la gente decide volver a votar al peronismo. Conocemos muchísimos casos de personas que votaron a Macri en 2015 porque veían una esperanza en él y tras 4 años de desilusiones terminaron votando a Alberto Fernández en 2019. Como dijimos al principio del video, no creemos tener la verdad revelada sobre las elecciones de los argentinos. No obstante, de lo que sí tenemos una certeza es que Argentina no puede dejar de orbitar alrededor del peronismo. Nuestra sociedad está enferma de peronismo, pero también de antiperonismo. Casi todo gira dentro de esta dicotomía como si fuesen 2 equipos de fútbol rivales. ¿Qué recomendamos? Tratar de despegarse de esta falsa antinomia y entender que el peronismo y el antiperonismo tienen más rasgos en común de lo que la gente piensa. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado y nada, como siempre nos pueden ayudar dando un like o comentando el video o si no haciéndolo vía Patreon o Mercado Pago. Hasta la próxima.